La historia de él condensa también la historia de lucha, de búsquedas, de todo lo que venimos como reivindicando de cuando hablamos de memoria, verdad y justicia, y ahí la historia de las abuelas, la historia de los nietos y nietas que fueron recuperándose, y la historia del propio Manuel Goncalves Granada, que está en línea. Manuel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad. Ahí, a ver si está Manuel. Ahí está. Ahí estamos. Sí, sí. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Alicia. Gracias. Hola, Miguel, también. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por atendernos. Bueno, decíamos, estamos de ahí también en lo que son como la previa de estos 50 años de la última dictadura cívico-militar, que se va a recordar el año que viene, en un contexto también con un gobierno pero muy hostil, para ser generosos, digamos. Contanos un poco cómo vienen ustedes atravesando estos tiempos y cómo también encarando estos espacios de compartir memoria, de compartir historias. Bueno, a ver, no son tiempos que pensábamos tener que transitar después de tanto y de tanto construido, ¿no? Pero bueno, es parte también de un momento que se vive en Argentina, que por supuesto a nosotros nos atañe directamente, nos afecta y nos duele en muchas ocasiones, nos enoja también, pero bueno, también es un contexto que se está dando a nivel global, o sea, hay una mirada de un mundo que bueno, en estos últimos años está cambiando para un lugar más de radicalizar todo desde una mirada lo menos humana posible, diría, y eso justamente es lo más lejano a lo que los organismos de derechos humanos han militado, han construido y han conseguido en Argentina. Así que bueno, son tiempos complejos, pero también son tiempos en los que, digamos, los organismos están integrados por gente que ha pasado cosas aún peores. Entonces, bueno, es también mucha sabiduría de apañarse y de ser ingeniosos para seguir adelante, de saber cuándo contestar y cuándo no, porque también son momentos estos en los que la dialéctica busca todo el tiempo un enfrentamiento, ¿no? Con poco sustento, pero con mucho impacto. Está bien. Estaba pensando, un poco lo fuiste contestando, ¿no? Porque lo que quería preguntarte es, de alguna manera, estos cambios y esta irrupción de una forma muy violenta, y me salen una cantidad enorme más de adjetivos que me voy a ahorrar, de la derecha o de la ultraderecha, obliga también, incluso por las nuevas tecnologías, a repensar algunas cosas, sobre todo en el actuar, en el difundir, en el seguir enviando el mensaje. Y sí, te obliga porque, bueno, igual, como digo, es parte de la condición misma de una historia tan larga, ¿no? O sea, siempre te tenés que estar adaptando a situaciones, a veces favorables, a veces desfavorables. En este caso, sí, la manera en que se comunica el mundo, diría, ¿no? Y las generaciones que se van sumando a algo que venís construyendo, por lo menos en la etapa que te toca transitar en la historia de un país o de tu propia vida, bueno, genera esos cambios que interpelan, que te ponen en atención sobre algo que por ahí no estabas viendo o que algo que tenés que modificar. En este caso creo que uno de los grandes desafíos que tenemos es el cómo seguimos comunicando algo que aún no ha terminado y que queremos que las nuevas generaciones justamente tengan muy claro, ¿no? Que el cuidar ese nunca más por el que tanto se ha luchado y el seguir echando luz sobre los crímenes que la dictadura cometió, que siguen siendo crímenes al presente porque no se han resuelto, porque no ha habido responsables o no se ha podido saber, en el caso de los desaparecidos, el destino de ellos, no se han restituido sus restos, en el caso de los bebés robados hay 300 hombres y mujeres al menos que no saben aún su verdadera identidad, sus familias lo siguen buscando, ellos se convierten en mamás o papás y entonces transfieren ese daño de esa generación falsa a las generaciones siguientes. Entonces, bueno, no es más que un desafío más de, bueno, hay que pensar y repensar. Quizás ahora lo que pasa es que todo va con una velocidad mucho mayor que antes, ¿no? Manuel, y contanos tu historia.
Bueno, mi historia es una historia larga, Sí. compleja, pero muy luminosa, porque en definitiva termina bien, si se quiere, dentro de una historia que en el relato tiene cosas terribles, obviamente, como son los secuestros, desaparición, las torturas, nada, todos los crímenes conjugados en una sola familia, en este caso la nuestra, la González Granada, la familia de mi papá y la de mi mamá, porque bueno, ellos dos fueron secuestrados y desaparecidos por la dictadura. Mi mamá fue asesinada y luego desapareció su cuerpo, mi papá lo mismo, y bueno, y a mí me sustituyeron la identidad, o sea, me sacaron del seno de esa familia y me entregaron a una familia que no era mi familia biológica, y crecí con esa familia durante 20 años sin saber nada de esto que acabo de mencionar. O sea, mi mamá y mi papá fue secuestrado el primer día del golpe, el 24 de marzo del 76, era militante de la Juventud Peronista, miembro de la organización Montonero, junto con mi mamá eran alfabetizadores de adultos, los dos, militaban en la zona norte del Gran Buenos Aires, aunque vivían en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, y así que el primer día del golpe él ya fue secuestrado, desaparecido, y mi mamá, bueno, estando embarazada de 5 meses, empezó a esconderse, porque obviamente también fueron por ella, a buscarla varias veces a distintos lugares, varias veces a la casa de mis abuelas, en una ocasión incluso llevaron a una de mis abuelas, a mi abuela Matilde, la mamá de mi papá, que esa es la única que pude llegar a conocer cuando me encontraron, y bueno, y en todo ese periplo me tuvo en algún lugar, no sé dónde, o sea, entiendo que en Buenos Aires o la zona norte del Gran Buenos Aires, porque es por donde ella andaba, y hasta que, bueno, una vez que yo ya había nacido, terminamos en una casa en San Nicolás, al norte, bien al norte de la provincia de Buenos Aires, donde también ya esa casa la habitaban una familia, una pareja con sus 2 niños de 3 y 5 años, que bueno, nos dieron lugar a mi mamá de 23 años y a mí de 5 meses. En esa casa estuvimos 4 meses conviviendo con ellos, hasta que el 19 de noviembre del 76, 40 hombres rodearon la casa a las 6 de la mañana, y el ejército, la policía federal, la policía bonaerense y la policía de Santa Fe, o sea, 4 fuerzas juntas, destruyeron la casa, le volaron las puertas, las ventanas, con ametralladoras, con granadas y gas lacrimógeno también, y eso provocó, bueno, la asfixia de los 2 niños, de María Eugenia, la nena de 5 años, y de Fernando de 3. Y bueno, cuando finalmente entraron a la casa, acribillaron a balazos a su mamá, a su papá y a mi mamá también, ¿no? Y yo soy el único sobreviviente de ese operativo. Mi mamá me puso dentro un placar en la misma habitación donde ella estaba, y bueno, y eso me protegió, entendemos que un poco más de la inhalación de los gases, aunque igual estaba con muchos problemas para respirar, y de hecho llegamos al hospital, a todos nos llevaron al hospital, las mismas fuerzas, yo llegué con vida, los médicos ahí me atendieron, y bueno, y terminé sobreviviendo, y quedé durante 4 meses en ese hospital, con custodia policial las 24 horas, en una sala de maternidad, que paradójicamente ahora lleva mi nombre, y no es eso lo importante, sino que abajo de ese nombre está contada toda esta historia que les acabo de resumir mucho, y también la documentación que el hospital tenía y que negó en su momento cuando las abuelas fueron a buscar si había alguno de los bebés que ella buscaban, de sus nietos, había pasado por ese hospital, y el hospital lo negó. Así que bueno, hoy eso se visibiliza, eso también es parte de esta discusión que seguimos dando, ¿no? O sea, ese lugar ya no es un lugar así que vos podés ir hoy no enterarte de lo que fue durante la dictadura. Eso es parte de ese ejercicio de memoria integral que hacemos desde los organismos, desde los militantes. Esto básicamente lo hicieron los militantes, gente de la Mesa de la Memoria de San Nicolás, que planteó que en ese hospital no podía no contarse esta historia, y bueno, y llegaron a muchos, llegaron a que se renombre la maternidad, que estos documentos estén ahí a la vista de todos, porque sigue siendo el mismo espacio donde hoy una mamá o un papá va con su hijo o hija, y bueno, y que sepan que en dictadura ese lugar se podía convertir en ese infierno, ¿no? Y ser parte de la apropiación de un menor, porque en definitiva a mí me apropiaron, me sustituyeron la identidad a través de un juez de menores, pero también a través de esos funcionarios o cómplices civiles, en este caso algunos en ese propio hospital, que negaron mi existencia, ¿no? Está bien. Mira, estaba pensando, hace muchos años alguien me contó qué significa el nombre Manuel. Creo que es un nombre de origen hebreo que está emparentado con Emanuel o Immanuel. Y fíjate lo que me parece que recuerdo del significado, el que está protegido por Dios.
Sí, sí, yo también lo sé así, o lo sé como Dios entre nosotros, Sí. o el enviado de Dios, algo Sí, así. sí. La verdad que me sirve de mucho como presentación, pero bueno, sí, asociado con esta historia, uno Claro, puede por eso. entender que sí, que hay cosas que uno no domina y que suceden, ¿no? Las buenas y las malas. Entonces, bueno, a mí me tocó en este caso sobrevivir y bueno, y si bien eso fue algo que fue un gran peso para mí, no es que dejó de serlo, ahora lo manejo un poco mejor, ahora tengo claro que con eso yo puedo hacer todo lo que, por lo menos todo lo que está a mi alcance lo intento, y hay cosas que las hago mal, pero bueno, es también muy difícil cuando uno queda en esa situación como ¿por qué yo y no otros? Sí. Claro. Y si soy yo, ¿qué hago con eso? Bueno, por suerte, puramente sobre esa historia pude hacer muchas cosas, o sea, así restituir mi identidad, conocer a mi familia, conocer también a la familia de la familia con la que vivíamos en esa casa, entablar con ellos un vínculo muy amoroso, bueno, presentarme ante la justicia como querellante no solo por mi mamá, sino por esa familia también, bueno, llevar adelante las querellas de los juicios por mi mamá, por mi papá, que fueron hechos por separado, lograr condenas sobre varios de los responsables. Ahora me queda todavía una causa más que es por mi adopción, que bueno, que esa está en la Corte Suprema, así que es un caso que bueno, ha tramitado mucho dentro del Poder Judicial porque justamente implica a agentes propios del Poder Judicial que deberían ser juzgados y condenados por haber ocultado mi identidad y no devolverme a mi familia biológica. Ese Pero rol bueno, veremos qué hace la Corte. Ese rol que queda muy pendiente también, ¿no? El Poder Judicial y el rol que cumplió durante la dictadura. Manuel, Sí. pensaba en Matilde, en tu abuela Sí. paterna con la que te encontrás. ¿Cómo fue ese proceso también? Porque decimos siempre, es tan conmovedor imaginar que nuestro país, en el marco de ese proceso genocida, también parió madres y abuelas que buscaron y que siguen buscando. Además, ¿cómo fue ese encuentro con Matilde? Fue mágico, porque bueno, yo iba a su encuentro el día que nos conocimos en su departamento, pero obviamente uno puede imaginarse muchas cosas. Lo que pasa que esto sucede de una manera que no está escrita, que nadie sabe qué hacer ni cómo hacerlo. Claro. Y con ella fue, digo, mágico porque nada, fue mirar así fijamente la puerta del ascensor esperando que se abra, y cuando se abrió apareció una típica abuela, ¿no? O sea, yo no tenía abuela, así que con una sonrisa hermosa y bueno, y pecas en la mano y nada, toda una cuestión que yo miraba a través del vidrio hasta que finalmente ella abrió la puerta de entrada al edificio y ahí nos abrazamos por primera vez y me preguntó cómo estaba. Y bueno, y después ya me hizo entrar y comer. Claro, comer lo que hacen mucho. las abuelas. Lo que hacen las abuelas, Comé, como nene. si eso... si uno miraba la secuencia parecía que lo habíamos practicado toda la vida, o que Claro. eso lo habíamos hecho toda la vida, y sin embargo, bueno, no, creo que los dos, yo entregándome a lo que ella diga, y ella siendo abuela, hizo de abuela en el primer instante que nos pudimos conocer, ¿no? Y eso fue, bueno, un vínculo que tuvimos durante varios años. Mi abuela ya falleció, pero bueno, durante ese tiempo era visitarla y escucharla, hablar de mi mamá, de mi papá, con una amorosidad tan grande que bueno, también a mí me conmovía porque era la única de mis abuelos que estaba viva, entonces era la que podía contar también por los otros tres. Entonces ella, si uno se sentaba a escucharnos hablar, vos no podías precisar quién era su hijo o su hija. Ella era la mamá de mi papá, pero hablaba por igual de mi mamá y de mi papá, ¿no? Y con de igual manera, con el mismo amor. Por supuesto, de mi papá tenía muchas cosas para contarme que tenían que ver con su infancia y cosas así, y fotos y esas cosas, ¿no? Pero bueno, el tiempo que ella dedicaba a poder transmitirme quién fue mi mamá y mi papá era el mismo, ¿no? De alguna modo, con la misma intensidad, y eso para mí fue parte de la sabiduría que ella tuvo y que tuvieron todas las otras abuelas, porque en definitiva mis abuelas son todas las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? O sea, así lo siento, así lo vivo, y bueno, hace poquito despedimos a Rosa Roising, una abuela que vivió 106 años,
Y yo me acuerdo que cuando la conocí me dijo, ay, querido, yo soy vieja. y después tiró 30 años más. Claro, claro. Y nada, Parecen la despedimos eternas. Parecen eternas. Sí, bueno, porque también el valor de la lucha colectiva creo que se la sostuvo ante la barbarie, ¿no? Estaba pensando en eso que acabas de contar, cómo tu abuela, pero todas las abuelas también funcionan como grandes motores de construcción de memoria, ¿no? Porque si no, ¿cómo recuperás esos olores, esas risas que seguramente tu abuela pudo transmitirte? ¿Cómo lo harán los demás sin ellas? Bueno, es un desafío enorme que también nosotros, la generación que sigue, también estamos atentos, ¿no? A tratar de suplir todas las ausencias, porque ahora ya no es que vos te encontrás con que te desaparecieron tu mamá y tu papá. Tampoco están tus abuelos en muchos casos, capaz que ya no hay algún tío, digo, hay una familia a la que le faltan integrantes. Por supuesto hay nuevos, ¿no? Porque las familias siguen creciendo, entonces tendrás sobrinos, qué sé yo, hay primos nuevos, pero también, bueno, en esa sabiduría o en ese cómo suplir esas situaciones o esas ausencias, Abuelas creó algo que es mágico, que para mí es una de las cosas más maravillosas que han construido. Mañana lo puedo contar mejor, ¿no? Sí. La charla, pero que es el archivo biográfico familiar, que básicamente es una construcción institucional para que haya un registro construido de manera coral, colectiva, de quiénes fueron en nuestras mamás y papás, para que cada nieto o nieta que aparezca tenga ahí, bueno, relatos de ese abuelo que quizás ya no vas a poder conocer, pero que te dejó escrito, te dejó dicho, quién era su hijo, quién era su hija, y eso es algo que nosotros preparamos para cada uno de los que vamos encontrando. Ese archivo biográfico, hay archivos que se están haciendo, aunque todavía no hayamos encontrado al nieto o nieta. Muchas veces nos encontramos y el archivo ya está hecho, lo que se hace es actualizarlo, porque a partir de la restitución aparece alguien y dice, yo era amigo de ella, de tu mamá, o yo fui tu novio. Entonces, bueno, a esa persona se la entrevista también y se las agregan para que haya ahí todo un relato que también te dé posibilidades de conocerlos aún ante la ausencia, ¿no? Manuel, bueno, nos quedaríamos un rato más charlando con vos, pero nos vamos a guardar esas ganas para encontrarnos el viernes en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Sí. La convocatoria es a las 18 y vas a estar antes, tempranito, a las 8 de la mañana, en el auditorio de la Tierra Sin Mal, acá en Posadas también. Así que mil gracias. Te decía fuera de aire, pero lo vamos a charlar después porque también un poco para hilar y relacionar nuestra universidad, la Facultad de Ciencias Exactas, está recordando 50 años de la creación de la carrera de licenciatura en genética, y vaya que ahí también la ciencia tiene su aporte, ¿no?, para la recuperación de hijos e hijas. Sin duda, tenemos mucho camino juntos recorridos con esos científicos que, bueno, nosotros los tratamos como nuestros tíos postizos, como amigos, las abuelas como los chicos, pero en definitiva son personas sumamente valiosas, formadas y sobre todo comprometidas, ¿no? Porque la ciencia se puede usar para cosas muy buenas y para cosas muy malas también. Bueno, estos son los mejores, y además producto de las abuelas también, ¿no? De la búsqueda de las abuelas. Sí. Manuel, mil gracias por este tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos por allá entonces. Nos vemos pronto. por ahí. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Bien. Hasta luego. Buenas tardes. Manuel González Granada, nieto recuperado. Un poco resume esto que venimos contando, ¿no? La lucha de abuelas, de madres, de hijos también. Una lucha que continúa porque, como él decía, quedan todavía 300 aproximadamente hijos, hijas, nietos, nietas apropiadas, y le toca a muchos de estos nietos apropiados seguir esa lucha.